Hay que dejar ese show mediático. Muchos padres pastores han sufrido toda la vida por la presión de la iglesia. A mí nadie en la iglesia me presiona con mis hijas. A Esmina y a Dioneiri que nadie le diga a las hijas de los pastores. Mis hijas no son las hijas de los pastores. Mis hijas son las niñas de la iglesia, como la hija de la que barre, de la que toca la toconga, de lo que toca el devocional. Está hecho de carne y hueso. Pelea con las mismas rebeldías, con la falta de identidad de su niñez, con sus malcriadezas. Yo no le cojo ese show. Entonces, si usted va a donde un concilio o una iglesia, donde el pastor es un batatán, es batuta y constitución, tú vas a vivir frustrado, porque a ese nadie lo va a gobernar, y cuando ese peque y haga de todo, tú vas a vivir bajo maldición. El pastor así, yo le digo a Dios, mi amor, quédese usted con su iglesia, porque ahí no está Dios. Dios se le bendiga, mis amados, Dios le guarde, un beso y un abrazo a la distancia. Saludo a esa vasta audiencia, sea Dios bendiciendo, hermano, a nuestros seguidores, hermanos, nuestros suscriptores. El Dios de pacto le cubra, le bendiga y le guarde, hermano. Bendecimos a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Estamos aquí en Maná del Cielo para las Naciones. Pastora Kenia Fernández, es un sumo placer estar ante Dios y ante ustedes. Sea el Cristo glorificado, hermano. Quiero bendecir la vida de ese remanente que fue anoche y nos honró en la iglesia. Gloria y honra al Todopoderoso. ¿De qué se trata nuestro tema? Mire, es variado. Vamos a estar tratando varios temas de ciertas preguntas que hacen los suscriptores en los comentarios, donde me dicen, pastora, tal cosa, me gustaría que usted tocara tal tema. Entonces, esté pendiente, porque si usted tuvo alguna curiosidad, pueda ser que se la vamos a responder. Aunque no son todas que van a estar aquí, pero sí, amado, hay unos invitados e invitadas especiales, nuestro hermano Wander, preguntas que hacen nuestros seguidores. Y vamos a ver, amado Wander, yo voy a empezar. Y yo voy a empezar, hermano, yo tengo muchas amistades con pastores. Quiero mandarle un beso grande a Ana Charón y a Ponte, hermano, allá en Sabana Perdida. Y un saludo a sus padres allá en Estados Unidos. Amén. ¿Ustedes van a empezar? Sí. Bueno, hermano, ya donde manda el jefe mandó. Ay, Señor, mira, yo quiero que él me deje. Pastora, yo veo muchas personas que comentan y preguntan y dicen, primero narran y dicen, pastora, me convertí anoche y el predicador me dijo que yo soy evangelista. ¿Qué yo debo de hacer ahora, yo como nuevo creyente? Bueno, lo que pasa, hermano, que nosotros a veces como cristianos somos sensacionalistas, porque el Señor le dio asignaciones a la gente era humilde. Lo que pasa es que esta generación está buscando mucho sensacionalismo, porque ellos primero no se enamoran de la cruz ni del que estaba enganchado en la cruz, sino que ellos empiezan a enamorarse del ministerio. Y grave error. A veces no sería bueno, hermano, que un evangelista le diga a una persona automáticamente a qué Dios lo llamó, porque tiene que ser una persona que esté alineada para enamorarse primero de su salvación y no enamorarse de la asignación. El Señor le dijo, sígueme. A algunos discípulos el Señor no le dijo para qué lo llamó, sígueme. A otro le dice, a Pedro sí le dijo, ven en pos de mí que yo te haré pescador de hombres. Pero Pedro tenía la capacidad de esperar su preparación y de entrar en ese cumplimiento. La samaritana, ella misma se embaló huyendo y dijo que Cristo cambiaba y que el profeta había venido y que el Mesías había venido. Pero vamos a orar para que Dios nos dé la sabiduría, porque el problema es cómo lo maneja el nuevo creyente. No es que es pecado, sino que va a depender de la persona que reciba la palabra siendo nuevo creyente. Porque muchos van a decir, ay Señor, gracias, me salvaste. Se van a enamorar de la salvación, pero hay otros que se van a enamorar del llamado y no es bueno. Hay otros que dicen, pastora, yo uso maquillaje y se me hace difícil abandonar el maquillaje y abandonar los tacos y
y la ropa que yo vestía antes, ¿qué yo debería hacer? ¿Cómo abandono eso? Esa parte de las cosas, hermano, trabaja mucho con el ego. Esos son espíritus de vanidad. Yo no le voy a decir, mi amada, que usted tiene al diablo por eso. No, hombre. Pero usted tiene que saber, amada, que todo lo que se adhiera a su esencia es una atadura. Usted no puede decir que es una evangélica, que usted está atada a un taco, que te debía la columna 50 libras de maquillaje, que te hace gastar todo tu cuarto, que se te irrita la cara y a una extensión. Entonces, todo lo que va por encima de eso ya es una atadura. Porque todo lo que te quita tu paz y todo lo que te quita tu cuarto, y que si yo no estoy así no puedo salir, estás atada, porque es una atadura. Así sea tal comerá, yo no puedo estar, hermano, mire, si yo no bebo café, me duele la cabeza, eso es una atadura. Usted puede ser un vicioso al café, eso no es pecado. Usted se puede saltar 50 tazas de café ahora. Ay, pastora, mire, si yo agarré un ayuno a las 6 de la tarde, de la mañana, y a las 12 del día yo no me bebí ese café, pastora, yo tengo que romper ese ayuno porque me duele la cabeza. Eso es una atadura. No, pastora, me fascina el café como de toda la manera, pero yo no tengo problema, pastora. Yo puedo agarrar mi ayuno de 6 a 6 y entrego mi café y no me hace daño. Todo lo que te quite la libertad en Cristo es una atadura. Pastora, yo tengo 18 años y soy soltera, pero un profeta me dijo que me tenía que casar con un hermano, pero no me lo ha revelado. ¿Qué yo debo de hacer? Eso es frescura del profeta, habladuría de la profeta e inmadurez de la profeta. Porque una niña de 18 años no tiene la diferencia en un matrimonio. Una niña de 18 años lo que tiene que estar tratando de estudiar y de vivir su etapa de su soltería y de entrar en una madurez en el orden de Dios para que sepa la responsabilidad de un matrimonio. Hay muchos profetas emocionados. Yo no digo de que Dios no le diga a un profeta, pero Dios no manda a ningún profeta a dar palabra a destiempo. Por eso hay profetas que han dañado diseño divino. La relación ha venido de parte de Dios, pero por dar la profecía aceleradamente se han salido del plan. Dios a ningún ser humano le va a decir cásate con una mujer que no te guste. Porque aunque a Osea lo mandaron a casar con una prostituta, Osea se afició de su prostituta porque él la celaba y la quería. Era para darle una lección. Aquí nadie es loco. Una pregunta, pastora, que hacen siempre los seguidores, y es una que está impactando las generaciones de ahora. Hubo un seguidor que dijo, pastora, yo entré a la universidad y cuando iba por el segundo semestre, un profeta me dijo que Dios no quiere que yo estudie. ¿Cómo yo soluciono eso? Ese profeta está 70 veces descarriado, como dice el Goldie. Porque ¿en qué parte dice la Biblia que tú no puedes estudiar? Dice la palabra, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Una persona que estudia, ahora, si en la universidad dan clase para ser satanita, no lo escoja. Si te dan clase para enseñarte a usar drogas, robar y acostarte con mujeres, y te va a graduar en la universidad, summa cum laude en delincuencia, prostitución, robo y atraco, no lo estudies. Pero todo lo que te dan a ti en la universidad es para hacerte un profesional, para que seas útil a la sociedad y para que tú le des una mejor calidad de vida a tu familia. Ojo, lo que tú tienes que hacer es procurar que la carrera no te envanezca, no poner tu confianza en un título, y que cuando esos maestros seculares, gloria al Señor, vengan encima de ti, tú tengas que te digan que Chargun y que tú eres descendiente de mono y que el Big Bang, que la ciencia quiera confrontar tu modo de fe, entonces manéjate. Si la universidad te hace descarriarte, de la única manera que tú no puedes estudiar eso. Pero si tú tienes identidad, usted tiene que superarse. Dice Juan, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y en base a ese tenor quiero hablar algo antes de que mi productor me pregunte. Y fue algo que Dios puso en mi corazón. Y cuando Dios me lo puso en el corazón, yo lo hablé. Mire, yo sé que yo no soy nadie. Yo soy una pastora, una predicadora, una evangélica. Porque para muchas personas no soy pastora. Pero whatever, ese no es el tema de la clase. Y es concerniente a los decanos de las universidades. Los maestros, los docentes universitarios,
son personas que aportan algo a la sociedad. Son personas ilustres porque han tenido que hacer estudios superiores para ser maestros catedráticos. Pero hermano, las universidades que los estudiantes pagan tienen que regular la conducta de los maestros. Y cuando me toque ir a un lugar de más enfoque que mi canal, lo voy a decir. ¿Cuántas personas frustradas con maestros, hermano, que le han hecho bullying? Maestros, hermano, que se paran en los cursos, que llegan, mire, hermano, que solamente tienen el título, tienen conceptos humanos, pero como seres humanos no son nada. Porque se le paran a los estudiantes y le dicen, a mí me da la gana que ninguno me va a pasar la materia. Y los estudiantes, como no tienen una voz, porque ellos se quieren graduar, y si una materia no la pasa, pero tiene que levantarse como voz para que esos decanos, esas personas que tienen universidades, regulen la conducta de un maestro. El maestro no está para personalizar la condición religiosa. En este país hay expresión de culto y de liberación y de libertad de expresión. Y un maestro tiene que saber que es una persona adulta y tiene que tener ética y valores académicos. Usted no puede estar denigrando a un estudiante. Usted no puede salir de su casa con los piques que a usted le da, acoger a la universidad, usted descargarse con personas que también tienen situaciones y lo que están buscando es superarse. Esto Dios lo trató conmigo y un seguidor me tocó el tema y me habló. Bendito sea el Señor. De frustraciones que tenían estudiantes, maestros que face to face, tú me caes mal y te voy a hacer la guerra. Y los estudiantes tienen que llenarse de valor, porque usted no tiene una universidad, usted está pagando su dinero. Y un maestro, para ser maestro, tiene que ser alumno. Y esto aquí no es que a mí me dé la gana de quemarte o de pasarte una materia. Alguien tenía que decirlo. A veces lo humillan por su creencia teológica. Filósofos, a veces maestros de escuela, de estudios superiores que son ateos. Y no tienen nada, solamente tienen concepto de epíteto, pero no tienen educación porque no saben manejar la inteligencia emocional y tampoco respetan. Cuando usted es una persona educada, aunque usted no esté de acuerdo con el otro, usted respeta la postura de cada quien, porque ni tú me vas a convencer a mí, pero yo tampoco a ti. Se tenía que decir y se dijo, los maestros universitarios, alíñense, que esos estudiantes están pagando su dinero y si usted presume de ser tan educado, sea más humilde y menos altivo. Pastora, soy nueva creyente y quisiera saber si cómo poder distinguir si a la hora de vestirme estoy dejándome llevar por el Espíritu Santo que me instruye a vestir con pudor, o es que ya estoy siendo influenciada por los líderes de la iglesia, mi madre y esas cosas, porque durante el proceso de mi acercamiento al Evangelio, he podido ir dejando ciertas cosas, pero hay algunas que todavía no he decidido totalmente dejarlas, pero me he sentido un poquito presionada por lo que puede decir las personas en la iglesia o tanto mi madre. Bueno, lo que pasa es que siempre nuestros padres y nuestros líderes espirituales quieren lo mejor para nosotros. Todo lo que emule, porque no vamos a decir, pastora, que es una ropa, una cosa inerte, pero el problema es que el problema no es la ropa, el problema es la percha. Cuando la percha está buena y la percha se ve bien, entonces la percha va a provocar pasiones desordenadas dentro de los hermanos de la iglesia. Las mujeres casadas que tienen falta de inteligencia emocional te van a cortar los ojos porque dicen, se ve bien, tiene una curva. Juancito, tú la estás mirando y ni tú estás pendiente a él ni él a ti. Entonces, para evitarte esos sufrimientos, la madre te aconseja, pero también vamos a alinear a los padres y a los pastores. Usted pastor y usted mamá tiene que manejarse, porque hay un trabajo que usted tiene que dejar que sea el Espíritu Santo, que la persona lo haga por convicción, para cuando lo haga no se sienta que es una presión. Yo he tenido nuevos creyentes, hermanos, que delante de mí se le ha salido palabra
Y usted sabe lo que yo hago, me hago el loco, porque si yo lo confronto se van a sentir avergonzados. ¿Por qué, hermano? Porque tú tienes 30 años diciendo Toño Rosario y te convierte a los 3 meses y de repente te viene una ira y tú no dices, ay santo, ay Toño. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Esa hermana, si es su mamá, lo puede hacer. Pero una hermana sierva tiene que tener sabiduría. ¿Por qué? Porque a la manera de que la hermana lo hizo y tú la confrontas, la vas a avergonzar. ¿Y cómo lo hago, pastora? Tú te quedas callada, te hace la loca que no lo oíste. Y cuando pasen 3 o 4 o 5 días, manita, venga acá. Sierva, tiene que tener cuidado. Usted se acuerda, los otros días a usted le salió una mala palabra. Dígale a Dios que le marque, que le cambie el vocabulario. Sierva, pero el Señor reprenda al diablo. Luego, no, hermano, porque se va a sentir avergonzada. No, yo no le estoy diciendo que se lo apoye, es que sea prudente de no tomar el momento necesario para reprenderlo. Que ya cuando se le haya olvidado, reconozca y diga, tienes razón. En esa misma dirección, otra pregunta sería también que hay personas que dentro de la iglesia, por complacer a los líderes también, van sin aretes, van con sus faldas largas, pero cuando ya están en situaciones cotidianas en la calle, se ponen sus pantalones y usan sus areticos, sus prendas. Es como que dentro de la iglesia soy una cosa, pero ya me siento liberada cuando estoy en la calle o no bajo los ojos de los miembros de la iglesia. Eso es una doble moral. Y también hay que diferenciar algo. No es por complacer a los pastores, es lo que dice la Escritura. Porque a veces los padres de uno, los líderes espirituales y los pastores nos dicen cosas y nosotros decimos, yo no voy a complacer al hombre, no. Cuando tú complaces al hombre, cuando el hombre se inventa un verso bíblico y cuando el hombre se inventa una disparatada, pero cuando es algo que el líder, tu padre espiritual o tu madre biológica te da una palabra alineada a la Escritura, entonces no es que la persona te está manipulando para que tú hagas, la persona lo que te está direccionando es por lo que dice la Escritura y por lo que ya ha vivido. Exacto. Okay. Otra más. Otra más, sí. Ok, sí, ya la última. Sí, he escuchado de gente, bueno, neófita, como usted dice, que decir que la Biblia es machista. Una de las preguntas que me hacía esta persona era que, ¿por qué si eran 12 discípulos y no por lo menos una discípula? Que no, ¿qué usted puede decir sobre eso? Mire, lo que pasa es que, señores, Cristo es poderoso. Y Cristo sabía que poner a una mujer discípula le iba a provocar el caos del año. Señores, por lógica humana, ¿cómo se iba a bañar una discípula? ¿Usted ha visto a una mujer y un hombre bañándose juntos, al menos de que no sean marido y mujer? Cada vez que esa mujer menstruara, iba a tener que embalarse huyendo. Y no era bien visto culturalmente una mujer andando en complinchá con 13 hombres, 11 hombres, 12 hombres con Cristo. Mire, yo le voy a decir algo y qué bueno, porque la pregunta parece jocosa, pero es muy graciosa. Si una discípula había sido mujer, el diablo se había encargado de decir que esa era la mujer oficial de Cristo. Si Magdalena lo que hizo, le lavó los pies y apareció y se iba a inclinar, y los hijos del diablo hicieron el código de Da Vinci y dijeron que María Magdalena y que era su mujer, calcule. Una mujer, usted sabe lo que había pasado, que las blasfemias más grandes se habían dado de que Cristo se acostó con ella y que los 11 apóstoles se acostaron con dioses ordenados. Y también el Señor sabía que la mentalidad de la gente no lo iba a permitir. Esos apóstoles tenían, hermano, porque alguien se ha sentido mal conmigo, es que la mentalidad machista y el ego de los hombres de esos tiempos era así. Pero Cristo no era así, porque Cristo no tuvo que validar a la mujer con la boca, Cristo lo hizo con las acciones. Entonces, cuando yo veo gente hablando de la mujer, digo, pero Cristo validó, perdonó a la adúltera, sanó a todas las mujeres que Cristo le hizo coro. Porque a veces yo no entiendo, Cristo vino a validar la mujer. Las mujeres que Cristo miró, socialmente eran desechadas todas. Yo siento rema muy poderoso. María Magdalena 7 pichones le sacaron. La otra era una prostituta. La mujer del flujo de sangre, según la tradición, era inmunda.
La mujer samaritana tenía 5 maridos y uno de ñapa. Calcule. Bueno, la única muchachita santica que el Cordero le hizo coro así fue a la niña de la hija de Jairo. La viuda de Naín, que era viuda, le resucitó. Pero la mayoría de las mujeres que Cristo se alineó con ella, venían con una marca. Todas eran desechadas, ninguna, o prostituta, o enferma, o adúltera, la mujer adúltera. ¿Qué dijo Cristo? Por cuanto tú eres una mujer que te mata, en el hombre déjelo. ¿Dónde estaba el hombre que pecó con esa mujer? Entonces no era Cristo, era la cultura de esos tiempos. Y no era nada más la cultura de Israel. Las tierras bíblicas, llámese Babilonia, llámese Asiria, los asirios, llámese Egipto. Eso era la cultura de los pueblos bíblicos de esos tiempos. Era una cultura machista. Amén. He hablado. Pastora, Dios le bendiga a todos. Amén. Yo le quería preguntar. Yo he escuchado en varias ocasiones a personas hablando y eso. Y ellos dicen que por la gracia, aún nosotros siendo pecadores, hay cosas que se van a dejar pasar. Es lo que yo entiendo que ellos quieren expresar. O sea, que se agarran de la gracia para hacer cosas que no están acorde con la Biblia. Explíqueme eso. No, la gracia no tiene que ver nada con premeditación y alevosía. Lo que tiene que ver la gracia era que si tu hijo era malcriado, en la ley, los padres lo tenían que sacar y lo apedreaban. En la gracia, tu hijo es malcriado, tú lo aconsejas, tú le hablas, y en vez de morir automáticamente, si no cambia su condición, se pierde su alma. Entonces, la gracia no tiene nada que ver con licencia para pecar. La gracia lo que hace es que te extiende la misericordia. No es que te da licencia para pecar. Era que en la gracia te encontraban adulterando y a ti te mataban a apedrear. Pero ahora te dicen, vete. ¿Dónde están los que te acusan? Vete y no peques más. Para que no te sobrevenga algo que. Entonces, la gracia es más peligrosa que la ley. Porque en la ley tú te limitabas de hacerlo porque te mataban. Pero en la gracia tú pecando deliberadamente, tú crees que tú estás bien. Y si te da un patatúan y el diablo te va a llevar y te va a despertar en el infierno. Amén, amén. Pastora, ¿qué pasa con esta, que yo lo he visto y lo he escuchado de algunas personas también? Que ellos inician en la sana doctrina y luego terminan siendo liberales. El asunto de la sana doctrina hay que hacer un análisis, porque hay personas que la sana doctrina, la doctrina son los puntos cardinales de la salvación. Entonces hay personas que algunos se llenan de valor cuando entienden los conceptos erróneos, los conceptos antibíblicos que le enseñan la sana doctrina, y ellos abren los ojos con un nivel de conocimiento. Como ellos tienen valor, ellos se liberan. Y dicen, no, yo no me voy a quedar en un asunto para hacer sentir bien a otro cuando yo sé que lo que me están enseñando es antibíblico. No quiero golpear, hermano, porque yo soy conservadora. Pero también muchas veces, hermano, yo conozco personas que se han salido de la sana doctrina por la doble moral de algunos pastores y por la hipocresía. Personas con pecados garrafales, no tienen misericordia. Entonces no es todo aquel creyente que tiene la libertad de saber que su pastor mochaba el pecado, rajaba el pecado, pero que el pastor tenía una doble vida. Hay gente que cambian su precepto por la falta de fundamento bíblico. Dicen, pero son de que sana doctrina, me voy para este lado. Pero muchas veces también se da el caso de que no tienen identidad. ¿Por qué? Porque están buscando la brecha para liberarse y darle libertad a su pecado y hacer todo lo que ellos querían hacer. Pero una persona que tiene una sana doctrina genuina, cardinal, con coherencia, con fundamento bíblico, no con falacia, no una sana doctrina fundamentada en 10 faldas y 50 chaquetas. A mí me dijo una pastora, una sierva, yo la sigo y le mando los videos a mis hermanas.
Me dicen sí, pero no me gusta porque ella se pone cintillo y ella no usa la chaqueta larga. Señores, la gente no sabe con la loca que se han metido. Mira, hermano, todo lo que la gente me diga, así sean mis seguidores, yo lo voy a analizar. Si por la palabra eso no me da pecado, yo no me voy a sofocar. Porque el que no me invita en su iglesia, dice que porque yo me pongo una manga 3/4, tiene problemas, es un legalista y fariseo. Porque ¿qué tiene que ver de que una manga 3/4? ¿Qué se me está viendo a mí? ¿Dónde está el pecado de un cintillo? Entonces, yo voy a cambiar mi diseño por la manipulación de una persona ignorante. Entonces, cuando el pastor y el líder no tienen identidad espiritual, le pasa lo que le pasó a Aarón. Que cuando Moisés subió a la montaña, el pueblo le dijo a Aarón, haznos dioses. Y Aarón agarró y cogieron toda la prenda, hizo un becerro. Pero fue porque el pueblo, entonces cuando tú tienes un diseño divino, tú no te puedes llevar del profeta viejo, porque el profeta viejo está descuidado y el profeta joven es que tiene la palabra, pero toda desobediencia es rebeldía. Hay sana doctrina que no van a predicar en una iglesia no liberal, porque el diablo le dijo y los pastores le enseñaron que usted no tiene que ir mentira. A mí me invitan a donde, al infierno. Si el Señor me dice, mira, te voy a hacer como yo, te voy a meter 3 veces en el infierno, te voy a camuflajear, predícale. Él no lo va a hacer porque eso es antibíblico. Pero yo estoy haciendo una ilustración, ¿por qué? Porque dice que él le predicó a los antidiluvianos. Entonces, lo que Dios me diga a mí, que vaya alineado a través de la escritura, ese es mi diseño. El diseño mío no es el tuyo, que está para predicarle nada más moño, falda, a decir que ponete una camisa 3/4 que no tiene relevancia en cuanto a la salvación, a decir que si tú te haces un cerquillo es pecado, a decir que si te pones ropa estampada es pecado, a decir que el usar el celular es pecado, a decir, señores, cosas que no tienen nada. Yo no soy ninguna loca, yo tengo un diseño y un alineamiento que el cielo me entregó. Que tú no estés de acuerdo, vamos a dejar que el tiempo hable, pero el hombre de Dios tiene que tener identidad. Y si usted ve que una persona, usted dice que es conservadora y el pastor se recorrompió, yo sigo guardando mi principio porque he puesto los ojos en Jesús. Amén. Pastora, hay un seguidor que pregunta, yo soy hijo de pastor y siento una presión porque siento que todo el mundo me observa y siento como que todo el mundo está esperando como algo de mí y mi papá es como muy recto conmigo. ¿Qué yo debo de hacer? ¿Cómo debo manejar? Mire, amado, yo a eso le quisiera hacer un programa entero. Hay que dejar ese show mediático. Muchos padres pastores han sufrido toda la vida por la presión de la iglesia. A mí nadie en la iglesia me presiona con mis hijas. A Esmina y a Dioneiri que nadie le diga a las hijas de los pastores. Mis hijas no son las hijas de los pastores. Mis hijas son las niñas de la iglesia, como la hija de la que barre, de la que toca la toconga, de lo que toca el devocional. Está hecho de carne y hueso. Pelea con las mismas rebeldías, con la falta de identidad de su niñez, con sus malcriadezas. Yo no le cojo ese show mediático a nadie. Y yo pido mucho perdón, hermano, porque yo fui una que le decía pastor a los niños, si mi prevístera se había dejado llevar de mucho evangélico, Natanael y Misael tuvieran descarriado, porque eran niños, los hijos de la pastora eran los niños de la pastora. Entonces los pastores tienen que cambiar esa presión del pueblo. No le coja eso a nadie, que esos son los hijos de los pastores y son los primeros sinvergüenza. Esos son los adolescentes de los pastores que pelean con la misma rebeldía que tus hijos, con el mismo show mediático, con la misma lascivia, con el mismo espíritu de masturbación. No le ponga carga a los hijos de los pastores porque los tuyos lo tienen. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos y lo tuyo? Tú no lo instruiste, también no nacieron en el evangelio. Entonces, los pastores que no se dejen matar, sean más padre que pastor. Cuando digan los pastores, los hijos de los pastores, no, los jóvenes de la iglesia, los niños de la iglesia. ¿Por qué? Porque los pastores tienen que corregir a sus hijos. Yo, hermano, por ser más pastora que madre, fui muy severa con mi niña, con Ámbar. Y si yo me hubiese manejado
con otro tipo de madurez, quizá mi hija estuviera todavía en el evangelio. Así que, pastores, deje de quererle darle golpe a sus hijos y abochornarlo por las ovejas de la iglesia, que cuando esas ovejas le dé la gana de abandonarlo a usted y de desgaritársele de la iglesia a sus hijos, van a ser sus hijos. Hay un hilo estrecho entre el apoyamiento. No le estoy diciendo a los padres que sean apoyadores. Sus niños pecan, aunque sean los hijos suyos. Doctrínele, si a los adolescentes se le pone 6 meses de disciplina porque ellos fallaron, no hay que ponerle 1 año a los hijos suyos. Es injusto. Lo mismo que se le puso al hijo del diácono. ¿Y los hijos del diácono para cuándo? ¿Y los hijos de la líder de dama? Nada más los hijos de los pastores. No coja esa presión, papá y mamá, pastora. Sus hijos son sus hijos. Fallaron, no haga como Elí, que lo aconsejó. No, miren mis hijos, ustedes están sentados en disciplina, tranquilo, pero no con el show mediático de los hijos de los pastores. Ellos tienen un alma. Hay muchos niños que no tuvieron juventud y son niños que la iglesia lo marcó, viendo a su papá llorando en su casa, que muchas veces esos pastores, hermano, no tenían vida propia. Yo no, mi hermano, yo soy una pastora muy buena, mi amor, yo sí. Yo agarro a mis hijas, doy mi culto, pero yo a mis hijas le digo, vámonos a comer helado. Me la llevo a los lugares a predicar, porque cuando yo esté vieja, ninguna de las ovejas ni me van a dar un plato de comida ni me van a atender. Me van a atender mis hijas, primero Dios y después mi familia. Y después que la iglesia, eso me lo enseñaron y me costó. Porque hay pastores que se frustran porque se desgastan. Se dan tanto al pueblo que se olvidan ellos de vivir, se olvidan de su esposa y de sus hijos. ¿Y cómo terminan los hijos? Aborreciendo al evangelio, porque nunca vieron a su papá. Mis hijas cumplen años, yo me invento un retiro y me hago un jubileo, cumplo con Dios y me voy y llevo a mis hijas a cosas. Y los días de su cumpleaños no los dejo pasar por alto. Los cumpleaños de mis hijas son sagrados. Yo disfruto con mis hijas porque se me escapan de la mano. Ahorita se me hacen mujeres, se me casan y se me van. Y ahorita ya yo soy una vieja y mis hijas son niñas. Y yo me muero y mis hijas se me quedan solas. ¿Sabe quién me le va a hacer coro a mis hijas? La divina providencia. Que cuando el cielo me la vea va a ser como los hijos de la viuda. Que el profeta le dijo, mira Eliseo, mi esposo era temeroso y apartado del mal. Y el día que yo parta de esta tierra, que el diablo se me quiera comer mis hijas, ¿tú sabes lo que va a pasar? Que el cielo va a abrir las crónicas de la memoria. Y las oraciones de mis hijas y de mi descendencia van a estar ahí. Amén. Y usted va a tener otro pastor, pero mis hijas se van a quedar sin más. Así que, pastores, cójalo suave, no se presione. Dios le bendiga, pastora. Le voy a hacerle una pregunta que no es mi caso. Tengo una persona a mitades que esa persona se casó en el mundo, se divorció, luego vino el evangelio, se casó con otra persona. Pues él dejó a esa persona, está viviendo solo. Él no vive aquí. Pues un pastor aquí en República Dominicana le dijo, yo te caso, lo único que tú no puedes tener cargo en la iglesia. Tú no puedes ser pastor ni puedes ser ministro. ¿Qué usted dice a esto? Lo que pasa es, amada, que la doctrina de lo que es el matrimonio es muy clara. La Biblia habla de un solo matrimonio y que lo único que produce separación en un matrimonio es la muerte. Mucha gente quiere decir, pastora, pero que eso fue en el mundo. No es que un matrimonio en el mundo es lo mismo que en el evangelio. Es con una persona que tú dijiste que iba mal, que tú hiciste un pacto delante de Dios, que tú firmaste un papel, que tú prometiste fidelidad, que tú entablaste hijos y que tú por lo que te da el deseo lo quieres dejar. Entonces la gente, la justificación es, yo me casé en el mundo, pero todo el mundo sabe que lo único que separa un matrimonio es la muerte. Ahora, hay iglesias que tienen ciertas doctrinas que ellos sí le permiten a la persona que para que esté en el mundo, que estén ahí. Pastora, que usted recomienda, bueno, pues para irte para el mundo, quédate ahí, porque de nada un día Dios tiene misericordia de ti, te da vuestra yo ni te lleva para el cielo. Es mejor afuera que dentro, pero yo soy muy prudente en cuanto a lo que eso del matrimonio. No porque yo quiera mantener una postura, sino que la Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, pero ahora a mí, Kenia Fernández en lo personal, a mí se me enseñó que es un matrimonio. Amén. Y que es hasta que la muerte los separe. Cuando él me hizo la pregunta a mí, yo le dije, bueno, ahí hay una incógnita, porque ese pastor te dice, te puedo casar,
pero tú no puedes ser pastor ni puedes ser líder. Entonces yo le dije, hay una duda. Entonces, ¿por qué él te dice que tú no puedes ser pastor? Porque te tiene que hablar claro. Bueno, No se porque puede, no se esos puede. son rudimientos de concilio que para retener a la persona le hablan de esas cosas, pero lo que te está diciendo, no peque ahí en el mundo, quédate ahí, a ver si una ñapa, pero tú no vas a ser ministro, no vas a poder tener un desarrollo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si al final de la jornada no es el ministerio, sino es la salvación del alma. Si la muerte alcanza a esa persona en esa condición. Yo diría que la iglesia tendría que hacer un análisis de cuál tipo de matrimonio. Personas que se casaron con familiares por papeles, personas que se casaron con gente que nunca nadie se había casado con ellos y que ellos nunca vieron esa persona, que era por un documento, el matrimonio no se consumió. Entonces, delante de Dios ese matrimonio es una mentira. Pero ya esas son cosas que uno la maneja, porque eso del matrimonio es uno de los puntos doctrinales salvíficos. Y yo por eso trato de manejarme con prudencia, porque es algo muy delicado. No es como algo dogmático que tú lo puedes refutar, fajarte, no. Es algo muy delicado. Okay. Pero mi línea que me enseñaron a mí es que es un solo matrimonio. Amén. Otra pregunta. ¿Qué usted piensa del rapto de la iglesia? Estoy clara en eso, pero algunas personas piensan que no hay rapto secreto. Otra persona dice que el rapto será después al sonar de la última trompeta, en medio de la tribulación, piensan uno, otros dicen después de la gran tribulación. O sea que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, muchos piensan así. Bueno, mi amada Justina, que la amo mucho. Yo en eso, pastora, amada Justina, soy muy respetuosa. Hay cosas en la Biblia que tienen corrientes teológicas. Entonces, hay cosas que yo no voy a pelear con mis hermanos. ¿Por qué? Porque si la iglesia pasa, no me voy a pelear con los hermanos. Si la iglesia no pasa, tampoco. Ahora, ¿cuál es mi línea que yo creo? Yo creo que la iglesia no pasa. ¿Por qué? Porque siempre a la luz de la palabra, donde ha habido juicio divino de Dios en la tierra, ha habido separación. En el arca de Noé, ¿qué pasó? Hubo separación. En el diluvio que hubo separación. En Sodoma y Gomorra que hubo. Entonces dice la Biblia que no perecerá el justo ¿con quién? Con el pecador. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que yo dure toda una vida guardándome para Dios y a mí también me juzguen como a un impío. Amén. Entonces, hay citas bíblicas que dice, yo te libraré de la hora venidera en que se dé a manifestar. El problema es que Mateo 24 es un capítulo que tiene profecías ligadas. Entonces, hay profecías que fueron para los discípulos, hay profecías que tuvieron un cumplimiento y hay profecía que es para nosotros los gentiles. Cuando Jesús dice, veis todo esto, no habrá piedra sobre piedra, no quedará piedra sobre piedra. No. Dicen los historiadores que 70 años después que Cristo hizo esto, Jerusalén sufrió un terremoto que destruyó el templo y destruyó la ciudad de Jerusalén. A los apóstoles le dijo, y seréis perseguidos y os matarán y os perseguirán. Pero ¿con quién es que Jesucristo está hablando? Es directamente con los apóstoles. Los apóstoles todos murieron de una manera. Dice, y seréis llevados delante de los grandes. ¿Cómo murió Esteban? A Esteban lo mataron por celo. Porque la gente de la ley hablaron una conversación con Esteban. Y cuando el Espíritu Santo le dio toda esa sabiduría y esa sapiencia a Esteban, dice que ellos gruñían los dientes. Entonces muchas veces el conocimiento va a generar envidia. Y como la gente no puede querer matarte, va a querer decir cosas. Esteban lo apedrearon. Entonces eso es lo que pasa. Pero yo soy de los que creo que la iglesia no pasa por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la Biblia te habla de los 3 años y medio de paz y de los 3 años y medio de destrucción. Y la Biblia te habla de las bodas del Cordero. Yo escatológicamente no creo que la iglesia pasa por la gran tribulación. Sí creo que hay salvación en medio de ella. Y estos quienes son, estos son los que han lavado su ropa y así sucesivamente.
pero yo no soy de los que creo. Yo soy de los que creo que la iglesia no pasa. Amén. Yo también estoy segura en eso. ¿Está el infierno activo, está activo actualmente o es un lugar de tormento? ¿Y cómo se puede buscar bíblicamente? Uno podría comprobar. Bueno, el Señor dice la Biblia que Jesucristo descendió a la parte más baja. Y la Biblia habla del infierno, dice el infierno donde allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno es una parte de la parte baja de la parte baja de la tierra, pero está el que arde con fuego y azufre. La gente busca de que el gemera, que el que sé yo qué, que el término infierno lo que representa era un lugar de basura, de vertedero, de inmundicia. La Biblia, el infierno es infierno. Dice donde el gusano no muere. Lo que pasa es que el diablo y lo evangélico a veces quieren venir con una mueca y que una que sé yo qué del diablo. Si no hubiera infierno, ¿para qué Cristo vino a morir por el hombre? ¿Para qué? Porque Cristo vino a salvarnos del alma y a librarnos. Dice que ese lugar no fue creado para el hombre, sino para Satanás y sus demonios. Entonces Dios no vino a libertar del pecado de la esclavitud y de ir a ese lugar de tormento. Entonces, si el infierno no existe, ¿qué hago con la parábola de Lázaro y el joven rico? Y el rico y Lázaro, que dice que era atormentado. Explíquenme eso, ¿con qué se come eso? Todavía Jesús está haciendo una parábola que no ha entrado en un cumplimiento de lo que es el juicio ante el trono blanco, Apocalipsis 20. Porque esa visión de Cristo fueron 2000 y pico años y todavía el juicio ante el trono de Cristo no se ha dado. ¿Y por qué vio el rico vio a Lázaro en el seno de Abraham? ¿Cuánto van? Ya. Sí. Oh, gloria. Aleluya. Pastora, última pregunta. ¿Puede un pastor que pecó seguir pastoreando? Depende del nivel del pecado y depende de Dios, porque usted no puede quitarle el liderazgo a una gente que Dios no le haya hablado. Los pastores de ahora tienen más mueca y oran menos y ayunan menos. Cuando un hombre de Dios peca, usted tiene que irse a Dios, a preguntarle a Dios: Señor, ¿tú lo vas a disciplinar y su vida le será por botín o tú le quitas el liderazgo? Entonces eso va a depender, así que ya usted sabe. Gloria al Señor. ¿Y quién pone a los pastores en disciplina? Se supone que cada concilio tiene que tener un ministerio de ética ministerial. Por eso los concilios tienen ancianos, maduros, mansos y humildes, donde cuando el pastor transgrede la palabra, tiene que ser disciplinado. Aquí nadie va acá de Bazán, aquí nadie está por encima de la palabra. El Señor disciplinó a David. Ok, pastora, eso está muy bien por usted. Pero, ¿y qué de aquellos pastores que ellos mismos tienen su concilio incorporado? O sea, que nadie lo gobierna. Y los líderes que él tiene, él lo gobierna, pero ningún líder no le dice lo que está haciendo mal. Bueno, mi amor, yo con mucho respeto, mamá Justina, yo en una iglesia así no me le congrego a nadie. Yo le dejo su iglesia solo, porque tú no eres un hombre de Dios, tú eres un verdugo. Y una persona que camina así está en el mundo espiritual y legal. Porque aquí hay una ley de que tú tienes que tener una cobertura. Alguien tiene que centralizarse. Y la oveja que se congrega en la iglesia de un pastor con esta característica es un candidato a que lo maltraten, a que lo humillen y que la iglesia se desbarate, porque ese es un trujillita y Dios no es su papá. Porque a un Cristo, siendo Emmanuel, dice la palabra que le dijo a Juan: mira, yo necesito que tú me bautices. Y Juan le dijo: yo ni siquiera soy digno de encorvarme a desatarte las sandalias. Y Jehová, para que usted vea lo humilde del Padre, nadie tiene que aconsejar al Padre. Pero ¿qué le dijo Jehová a Moisés? Jehová se dio una revoltía con ese, pues mira, Moisés, quítateme de ahí, que yo lo voy a matar todito y me lo voy a enviar todito y de ti voy a hacer una nación. No, Señor. No, Señor, no haga usted eso, soberano del universo. Si tú lo vas a matar, ellos ráeme de tu libro, no Moisés. Y Moisés habló con papá. Y papá dijo: sí, a ti yo te voy a oír. Te voy a oír.
Entonces, usted tiene que entender que no fue que Moisés aconsejó a Dios, es que Dios no está dando lecciones de lo que usted tiene que llevarse del consejo, de lo que es la humildad. Entonces, si usted va a donde un concilio o una iglesia, donde el pastor es un batatán, es batuta y constitución, tú vas a vivir frustrado, porque a ese nadie lo va a gobernar, y cuando ese peque y haga de todo, tú vas a vivir bajo maldición. El pastor así, yo le digo a Dios, mi amor, quédese usted con su iglesia, porque ahí no está Dios. Aquí todo el mundo tiene que caminar bajo autoridad. Usted no ve que los presidentes de las naciones tienen senadores y diputados, que ellos programan leyes y tienen que aprobárselas. Y ni tampoco los diputados son absolutos, que aunque un diputado o un senador tenga derecho de legislar, tiene que tener un alto porcentaje de la aprobación de los votos para que la ley le pueda pasar. Es que a nadie se le puede delegar todo el poder. El único ser supremo que tiene todo el poder se llama Jehová, porque Jehová en su entidad, en su naturaleza, en su divinidad es justo, clemente y misericordioso. Entonces, nadie puede tener tanta autoridad que no tenga quien lo reprenda. Así que, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Shalom, Ubrajo.